Hoy la iglesia nos invita a reflexionar o a meditar en la historia, en la vida de San Bartolomé, uno de los apóstoles. Y el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51, precisamente se va a centrar en este texto del llamado de este apóstol. Es importante cuando meditamos en cada uno de los apóstoles descubrir las razones por las cuales fueron elegidos. A veces parece que no hubiera razones, pero en cierta manera hay alguna razón que hace que tengan importancia en el ámbito de los 12. Vamos entonces a meditar Juan capítulo 1, versículos del 45 al 51. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Juan 1, 45, 51. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo te aseguro que verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El comienzo del texto de hoy nos muestra cómo Felipe fue a buscar a Natanael y le dice, así lo presenta, ¿verdad? Hemos encontrado a el Maestro, el Mesías. Es Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Natanael entonces le responde: es que puede salir algo bueno de aquel lugar. Felipe simplemente le hace la invitación: ven a verlo. Esa reacción de Felipe no se conforma con haber conocido a Jesús. Tiene que comunicarlo. Es una de las características que ve uno en el creyente, en aquel que encuentra la verdad. Siente esa necesidad de comunicarlo. Muchas personas que en la vida cristiana descubren el sentido de su fe y tienen ese fervor por querer mostrárselo a los demás. Es ese cuando de verdad la palabra de Dios toca sus corazones y tratan de llevarlo adelante y en definitiva no logran llevar ese mensaje. Es justamente porque mucha gente no está dispuesta a abrir el corazón y es difícil. Yo he sido testigo de la experiencia de muchas personas que se sienten frustradas al ver cómo aquella grandeza de Dios, aquel milagro de Dios en sus vidas que se ha visto, se ha manifestado, que los ha cambiado, quieren llevarlo a los demás y los demás no les importa, no entienden lo que está sucediendo. Entonces es una realidad que vive mucha gente. A diferencia del texto de hoy, donde Natanael al final decide seguir a Felipe para encontrarse con Jesús. Felipe, que es una persona que ha vivido, digamos, en el mundo judío y que en cierta manera en ese mundo aprendió a querer el Antiguo Testamento y a buscar, porque una de las tareas de los judíos era buscar con todo el fervor al Mesías
o encontrar profetas que les ayudaran en el camino y en la guía. Y entonces por eso Felipe termina buscándolo. Es algo interesante, ya que muchos de los discípulos de Jesús fueron discípulos de Juan el Bautista, y muchos de ellos siguieron a Juan el Bautista porque vieron en él un profeta, y después estos terminaron siguiendo a Jesús porque Juan Bautista les comunicó que él era aquel al que debían seguir, ¿verdad? En el caso de Felipe parece que la experiencia fue distinta, de Felipe y Natanael. Fue un llamado directo del Señor el que hizo a Felipe, y el llamado que recibe Natanael pues es por parte de Felipe. Es decir, en esa relación de cómo yo soy capaz de llevar el mensaje a otras personas para que a través de ese mensaje se descubra de verdad al Mesías, al que estamos esperando. Ese es uno de los aspectos que encontramos en el texto de hoy. Natanael, a pesar de todo, es un poco escéptico cuando recibe el mensaje, ¿verdad? Por eso dice aquella cosa de que, bueno, pues que puede salir algo bueno de allí, de aquel lugar. La historia nos hace pensar que esa cosa de desconfiar, pues es algo muy normal entre los seres humanos. Felipe no quiere simplemente convencer a Natanael de quién es Jesús. Simplemente quiere decirle, mira, debes encontrarte con él. Pienso que esa es una clave en el camino de fe de tantas personas. Cuando tú te has encontrado con el Señor, no puedes terminar convenciendo a los demás simplemente por tu solo testimonio. Tienes que llevar a esas personas a que se encuentren con Jesús. De ahí también que uno de los problemas que hay en muchas personas en las comunidades cristianas, en las iglesias, es que simplemente se dejan llevar por el testimonio de otros, solo por el testimonio de otros. Y cuando aquellos que fueron testimonio les fallan, simplemente se desencantan de Jesús, pero en el fondo no conocieron a Jesús. ¿Qué sucede cuando siguen simplemente aquellos que son los predicadores o los pastores, pero no al verdadero pastor, a Jesús? Ese es uno de los desencantos que puede suceder. Aquel que conoce verdaderamente a Jesús y se encuentra con él, en realidad a partir de ese momento no va a tener ninguna duda, porque encontró al que tenía que encontrar. Cuando Jesús, es la siguiente parte del texto de hoy, de los versículos 47 y 49, ve a Natanael y entonces dice, miren a un israelita de veras en quien no hay falsedad. Natanael, un poco sorprendido, le dice, ¿y eso cómo me conoces? Y Jesús le dice, antes de que te llamara Felipe, cuando estabas bajo la higuera, te vi, me fijé en ti. Responde Natanael, eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús lo muestra a Natanael como un modelo de un verdadero israelita, ¿sí? ¿Qué significa que haya hablado de la higuera? ¿Qué significado tiene la higuera en este caso? Probablemente se remonte al profeta Oseas, en versículos 9-10, cuando habla que como racimo en el desierto encontré a Israel, como la breva en la higuera me fijé en sus padres. ¿Sí? El profeta, en este caso Oseas, describía esa elección del pueblo. Ahora Natanael precisamente representa al pueblo elegido, aquel que se ha mantenido fiel, y esa higuera y esa cercanía de él a la higuera está hablando de la fidelidad, de una persona que trata de ser fiel. Es una tarea que tenemos todos nosotros en una sociedad que completamente se disipó, una sociedad que completamente se ha decidido a convivir con el mal, que ha decidido aceptar el mal como parte de su vida sin luchar contra el mal. Entonces es allí, en esta sociedad, donde aparecen los verdaderos cristianos, aquellos que están dispuestos a enfrentar con su vida un mundo que termina siendo cada vez más cruel. Un mundo que ya no se preocupa por luchar en contra del mal, sino que prefiere aceptar el mal como parte de su diario vivir. Esa es la tarea del verdadero cristiano, de ser como Natanael, aquel hombre que fue firme y fiel, y que incluso en algunos momentos miraba las cosas con escepticismo, pero al cual el Señor le llamó y le mostró que le tenía una tarea a él, una tarea porque había encontrado al verdadero maestro, se había encontrado con el maestro que estaba buscando. Natanael igualmente, así como fue Felipe antes, se llenó de entusiasmo y le dice a Jesús, maestro, rabí.
Es decir, aquel que se ha mantenido fiel a la tradición del Señor, a lo que Dios, a lo que Moisés había presentado en la ley. Además lo reconoce como hijo de Dios, es decir, como el Mesías, no solamente aquel que era fiel, aquel maestro, sino aquel Mesías, aquel esperado y aquel que había llegado. Eso tiene una representación muy grande, porque ya decirle Mesías es convertirlo como en el sucesor de David, a quien se le había hecho la promesa, como el rey de Israel. Es lo que nos presenta en general el texto de hoy. Quizá a vuelo de lectura rápida no vamos a comprender el significado de esto, pero entendiendo quién era Natanael y lo que significaron las palabras y el significado de la higuera, vamos a entender justamente cuál es el trasfondo fuerte y poderoso que hay ahí, y por qué de ese escepticismo Natanael pasa de una vez a una admiración por el maestro. Jesús le recuerda que no se debe confiar simplemente en que le haya visto debajo de la higuera, porque hay cosas más grandes que vendrán, no solamente para él, sino para los demás, que es ver el cielo abierto, los ángeles de Dios subir y bajar por el Hijo del Hombre. ¿Sí? La obra de Dios, del Mesías, no se limita simplemente al hecho de que Jesús sea el Mesías, sino que todo esto es una obra grande del reino de Dios, donde la gloria de Dios llega hasta el ser humano, para transformar al hombre, para mover al hombre hacia Dios. Apreciado pueblo de fe, este texto de hoy, esta lectura y esta celebración de Bartolomé, Natanael, del apóstol, nos invita a tener la confianza que a veces cuando estamos en la incertidumbre de la vida, el Señor nos puede mostrar el camino que queremos. También nos debe dar la confianza como predicadores, todos somos predicadores, no solamente yo, sino cada uno de ustedes, a no sentirnos vacíos cuando queremos llevar el mensaje de Cristo a alguien y no somos capaces. Al final nosotros no somos los que convencemos a nadie, es la acción misma del Espíritu Santo la que debe mover los corazones. Entonces nuestra tarea es simplemente acercar a la gente a ese encuentro con el Señor. El Señor se encargará de lo demás. Deseándoles a todos una jornada llena de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.